Hola a todos. En este video les vamos a presentar la clase número 2 del práctico 1 de la materia, en el que vamos a abordar una introducción a la genética cuantitativa y los parámetros genéticos para su estudio. Para ello, los contenidos que se van a desarrollar responden a los siguientes objetivos. Primero, identificar y diferenciar entre caracteres cualitativos y cuantitativos. Luego, comprender el modelo aditivo en la herencia de caracteres cuantitativos. Y por último, estimar los componentes de varianzas fenotípica, genética, ambiental y de interacción, y su importancia en la estimación de la heredabilidad. Para ubicarnos en qué instancia nos encontramos para el abordaje de la materia, les presentamos un esquema a fin de establecer las principales etapas de un plan de mejora genética para la obtención de nuevos cultivares. Los programas de mejoramiento se basan metodológicamente en la selección. Para poder realizar esta selección, es necesario que en el material a mejorar existan diferencias entre los individuos para el carácter que se pretende mejorar, y a esto se le denomina variabilidad. Esta variabilidad observada puede ser originada por diferencias entre los individuos, como así también por efectos del ambiente. La coexistencia de efectos genéticos y ambientales es lo más frecuente en el material inicial o población de partida. Para ello debemos conocer los parámetros genéticos que caracterizan a esta población, como así también los mecanismos para la estimación de la heredabilidad, que es un indicador de la correcta selección de individuos. Luego, las siguientes etapas de selección y evaluación serán desarrolladas en prácticos siguientes, y allí podrán profundizar los conceptos y procedimientos para la obtención de nuevos cultivares. La genética cuantitativa es la ciencia que estudia el comportamiento y la herencia de los caracteres cuantitativos. La gran mayoría de los caracteres de importancia económica son de naturaleza cuantitativa más que cualitativa. Por ello, debemos, en primera instancia, diferenciarlos correctamente. Los caracteres cualitativos son aquellos caracteres discretos, es decir, el fenotipo o lo que vemos se distribuye entre un número concreto de clases distintas. Por ejemplo, podemos observar que para el color de flor existen dos opciones, blanco o lila. Para el tipo de vaina, puede ser vaina simple o vaina doble en garbanzo, o como así también la rugosidad y el color del grano. Por otra parte, los caracteres cuantitativos son aquellos determinados generalmente por muchos genes o numerosos genes, y que surgen del conteo o la medición sobre las características de interés de los individuos. Podemos observar algunos, como pueden ser la altura de planta, el tamaño del grano, granos por vaina, granos por planta. Estos exhiben una variación continua en el fenotipo dado por la segregación simultánea de todos los genes que, sumada a la influencia ambiental, dan como resultado un rango de fenotipos que se distribuyen en forma semejante a una curva normal, por lo que se denominan caracteres continuos. Cuando se mide un carácter sobre el individuo, el valor observado es el valor fenotípico. Como ya dijimos, los caracteres cuantitativos son de naturaleza variable y normalmente se asocian a rangos o valores medios. Esta particularidad permite estudiarlos de una manera diferente y asociada a parámetros estadísticos como la media, el desvío, las varianzas o covarianzas, el coeficiente de variación, entre otros. Si continuamos en su descripción, no solo debemos conocer la forma en que se miden, sino además la naturaleza genética que los gobierna. Aquí podemos observar una gráfica donde se ven representadas las alternativas fenotípicas para un carácter dado, como por ejemplo la altura de planta, y cómo esta distribución se asemeja a una curva normal
si contemplamos no solo las frecuencias génicas, sino sus posibles desviaciones dadas por causas no genéticas o ambientales. Esta dispersión y frecuencia dan origen al llamado modelo aditivo, que explica la herencia de un carácter cuantitativo basado en los mismos postulados de la herencia mendeliana. De acuerdo a estas teorías, si se conocen las interacciones alélicas para un carácter en particular, se puede emplear el genotipo para predecir su fenotipo. Si suponemos que una característica está controlada por un gen, tendremos tres alternativas de genotipos posibles: homocigota dominante, heterocigota y homocigota recesivo. Y dependiendo de las interacciones alélicas que ocurran, podremos tener 2 o 3 fenotipos. Así, a medida que aumenta el número de genes que controlan una característica, tendremos un número cada vez mayor de genotipos. Los efectos dominantes, que van a establecer cuál es el fenotipo potencial que puede tener un individuo debido a su genotipo, están dados por las desviaciones que hacen que el heterocigoto se asemeje más a un padre que al otro, y el número de alternativas fenotípicas, por lo tanto, será menor. Por ejemplo, si la dominancia fuera completa, el valor del heterocigoto, en este caso, es igual que el homocigoto dominante. Esto trae un inconveniente para el mejorador, ya que no puede distinguir entre los fenotipos heterocigotas y homocigotas. En consecuencia, ambos tipos de individuos serán seleccionados y en la próxima generación los heterocigotos segregarán y la información genética contenida allí se perderá, mientras que el homocigota permanecerá constante. Diferente es el caso de los efectos aditivos, donde los homocigotos y heterocigotos sí se diferencian entre sí, por lo que cada alelo aditivo homocigota que añadimos aporta cuantitativamente a la expresión del carácter en cuestión. En este sentido, por ejemplo, si los pares alélicos homocigotas dominantes asumen un valor de 4, es decir, cada alelo aporta una unidad, y el homocigota, por el contrario, el homocigota recesivo no aporta nada, el heterocigota asumirá un valor de 2, equivalente al valor promedio de ambos padres. Por este motivo, los efectos aditivos responden muy bien a la selección, no solo porque actúan contribuyendo al carácter deseado, sino porque al no segregar, se pueden fijar por selección y transmitir la información genética a su descendencia, lo que responde a lo que denominamos parecido entre parientes. Por su parte, los efectos epistáticos dependen de la interacción entre alelos de genes distintos y son algo difíciles de seleccionar, ya que deberíamos tener un gran número de individuos para poder identificar este tipo de efectos. En términos generales, entonces, un carácter cuantitativo está controlado por varios genes, por lo que se denomina carácter poligénico. Cada gen puede tener alelos aditivos o no aditivos. Los alelos aditivos son aquellos que contribuyen a la expresión de un carácter, mientras que los alelos no aditivos no contribuirán a la expresión. Hay que tener en cuenta que la contribución de cada alelo aditivo es muy pequeña y similar en todos los casos. Por lo tanto, si vemos, a medida que aumenta la cantidad de genes que codifican una característica, se incrementan las alternativas de genes aditivos y no aditivos, de manera que la curva normal tenderá a incrementar aún más su varianza. Este comportamiento también incluye los efectos del ambiente sobre la expresión fenotípica, dando un rango de variación que permite la acción del mejorador, favoreciendo determinados idiotipos por sobre otros. Para comenzar a hablar del fenotipo, tenemos que saber que a nivel de individuo, el fenotipo, que se identifica con la letra P, desde su concepto más llano, es la apariencia de un determinado individuo, es decir, lo que nosotros podemos observar de él. Mientras que el genotipo, identificado con la letra G, es la constitución genética que ese individuo ha heredado de sus progenitores. Si a eso le sumamos el ambiente, identificado por la letra E,
como causante de la desviación del valor genotípico, obtendremos una valoración fenotípica determinada de ese individuo. Sin embargo, no podemos descartar un efecto de interacción entre ambos, dado que no son independientes y que la respuesta fenotípica a un cambio en el ambiente no es la misma para todos los genotipos. Si estos conceptos los trasladamos a una escala poblacional de n individuos y deseamos analizar las propiedades de la población, se deberán estimar los parámetros correspondientes a las distintas varianzas que serán equivalentes a los componentes atribuibles a causas genéticas, sinogenéticas o ambientales, como mencionamos recién, y que permitirán establecer el valor fenotípico final. Cada parámetro poblacional posee un determinado significado e interpretación según el objeto de estudio. Si profundizamos aún más en los componentes de varianza fenotípica, encontraremos que, observando la ecuación, vemos que el componente de varianza genética se particiona a su vez en subcomponentes que son la varianza aditiva, la varianza de dominancia, la varianza de sobredominancia y la varianza de interacción génica. De estos, solo la varianza aditiva es aquella porción de la varianza genética que, como venimos definiendo, es la única que puede ser fijada por selección y heredada a la progenie, mientras que el resto de los subcomponentes no necesariamente serán fijados al momento de la selección, dado que cambian con las generaciones, a menos de que se trate de un clon. Por otra parte, los componentes de varianza ambiental y de interacción, por el contrario, no pueden ser seleccionables ni ser heredados a las progenies, porque afectarían de manera variable e impredecible. Esta descomposición es muy importante en el mejoramiento genético, ya que nos permite estimar el valor de la heredabilidad, el cual es un parámetro que se utiliza para importantes decisiones, no solo como por ejemplo la elección del mejor método de selección, la medición de la respuesta a la selección o la conformación del mejor criterio, entre otras aplicaciones más importantes y que se desarrollarán en los próximos prácticos. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los genotipos son evaluados en diferentes ambientes? En este caso, no debemos descartar la importancia del componente interacción genotipo-ambiente, ya que aunque parezca que su efecto no es considerable, tiene gran utilidad dependiendo en el momento en el que se detecta la existencia de interacción, como también cuando se analiza su magnitud. No será lo mismo estudiar la interacción en etapas tempranas de un plan de mejora a que si lo hacemos en etapas avanzadas, dado que los objetivos finales son muy diferentes. Como podemos observar, se muestran dos cultivares de garbanzo, Felipe y Chiara, ambos evaluados en las mismas localidades, Tuclame y en el campo escuela de nuestra facultad. Claramente el desarrollo de las plantas ha sido muy variable, no solo a nivel de cultivar para las distintas localidades, sino también entre localidades. En consecuencia, podemos definir conceptualmente la interacción genotipo-ambiente como la respuesta diferencial de los genotipos ante cambios en el ambiente, es decir, todas aquellas alternativas fenotípicas que ofrecen diferentes genotipos cuando son expuestos a diferentes ambientes de evaluación. Si pudiéramos graficar en ejes de coordenadas el comportamiento de un genotipo A y un genotipo B en relación a un carácter determinado, como por ejemplo el rendimiento, y un gradiente de ambientes, desde el más desfavorable al más favorable, y además asumimos que ambos genotipos van a reaccionar ante los cambios en el ambiente, podemos observar diferentes respuestas. Un primer caso, donde se observa un cambio de ranking de los genotipos según sus respuestas ante los cambios en el ambiente y que se denominará interacción cualitativa. Un segundo caso, donde las rectas tienden a cruzarse, pero no se observa un cambio de ranking,
Aquí estamos en presencia de una interacción del tipo cuantitativo. Finalmente, si hemos decidido evaluar nuestros materiales en un gran número de ambientes, debemos indefectiblemente ajustar la fórmula de varianza fenotípica. Allí incluiremos el número de ambientes evaluados y, de corresponder, la cantidad de repeticiones que hayamos incluido en los diseños experimentales utilizados. De esta forma, cada componente de varianza será ajustado y lograremos disminuir las probabilidades de error que puedan existir. Para finalizar, los invitamos a profundizar los contenidos de esta clase remitiéndose al compendio teórico de la asignatura, más específicamente en la unidad número 5, herencia cuantitativa. Asimismo, los contenidos, como los restantes, podrán ser complementados con las fuentes bibliográficas recomendadas como requisitos para rendir las diferentes instancias de evaluación de la materia. A los fines de dar respuesta a los objetivos planteados en esta clase, los invitamos a realizar las actividades prácticas en el orden en el que aparecen en el campus virtual y, por supuesto, nos encontramos a disposición en los diferentes horarios de consulta. Muchas gracias.